Hola, aquí de nuevo con ustedes en Puerta Astral. Y hoy vamos a hablar de un tema específico, no propiamente de la era de Acuario, que sería el tema que engloba este programa, sino de algo particular dentro del tema de la era de Acuario. Ya sabemos que las eras comienzan cada 2000, 2150 años, por decir algo. Pero es que la era de Acuario es la voz del pueblo. En Colombia había un gran líder que se llamaba Jorge Eliezer Gaitán, muerto el 9 de abril de 1948. Él dijo una frase célebre, y les aseguro que él no sabía de astrología. Él dijo: yo no soy un hombre, soy un pueblo. Y ese señor, Jorge Eliezer Gaitán, era Acuario. Y eso es lo que va a significar Acuario, la voz del pueblo. Yo no sé si ustedes han caído en la cuenta de la gran cantidad de revueltas que siempre ha habido, pero que ahora las hay mucho más, especialmente en el Medio Oriente, pero ahora en América, pues por lo menos el país que lidera las protestas es Venezuela, es la voz del pueblo. Y si están tumbando dictadores como hicieron en el Medio Oriente, en Egipto y en fin, en lo que ustedes ya saben de la historia, creo que esta transición en donde ya no es la voz del presidente o la voz del rey o la voz del dictador, sino que es la voz del pueblo, tiene unas connotaciones muy importantes. ¿Saben por qué? Porque la era de Acuario dura 2000 años. Pero si el pueblo es una masa, ¿cómo decirlo? No quiero decir ignorante, sino una masa no con la sabiduría suficiente para que su voz sea escuchada, pues la represión seguirá existiendo. Y la voz del pueblo sale también por la música. Miren el siguiente documento que les traigo y ya regreso. ¿Alguna vez has escuchado que se puede curar con los sonidos? La sanación energética utilizando tecnología de sonido viene desde hace miles de años. Nos cuenta Platón en una de sus obras, escrita en el año 360 AC, un hecho que presenció en el que los músicos entrenados por Pitágoras visitaron el lecho de un hombre seriamente enfermo. Según su relato, no se esperaba que el hombre pasase la noche, pero la mañana siguiente no solo descubrieron que vivía, sino que estaba bien de salud. Sin duda, la música y el ritmo han jugado una parte importantísima en muchas sociedades antiguas en materia de magia y ritual. Y no solo la música, todas las manifestaciones populares que hay a través del arte, incluyendo algunos horribles grafitis que se encuentra uno, horribles en mi concepto, pero un grafiti no bien hecho ensucia las paredes y las calles en general, que son del orden público. Bien, ¿cómo se va a manifestar el pueblo a través del arte? Hicimos una experiencia, y digo hicimos porque participé en ella con Juanes en Cuba, en aquel 20 de septiembre, y se llenó la plaza. ¿Y qué tiene de malo que el pueblo se reúna alrededor de la música como lo hace alrededor de una fogata en la playa? Pueden ser enemigos políticos o enemigos de equipos de fútbol o lo que se fuere, pero una fogata en la playa junta a la gente a su alrededor. Y eso es la era de Acuario en cuanto a la voz del pueblo. No es una voz muy ordenada, a decir verdad. La era de Acuario no se distingue particularmente por el método y el orden, sino por todo lo contrario. Acuario en astrología es el caos. El caos para unas mentes un poco más ortodoxas, pero es del caos en el que entra el gusano en la crisálida y que después sale el nuevo orden. El caos origina siempre un nuevo orden, pero ese nuevo orden, al decir de la mitología grecorromana, tiene que ser suave, no una conmoción como la que se puede vivir o estamos viviendo en el Medio Oriente o aún aquí muy cerca en Venezuela. Indudablemente
Cuba también va a tener un papel fundamental en esta era de Acuario, porque es donde haya pueblos inconformes, cuya voz será escuchada en la medida en que generaciones caducas, ortodoxas, trogloditas, rutinarias, cavernícolas, dinosauriescas, vayan desapareciendo por la edad. Los muchachos de hoy se encargarán con su voz y con su música aún de tumbar todo lo que no tenga que ver con movimientos verdaderamente populares, populares en el sentido de que lo siente el pueblo, incluyendo los religiosos y las sectas, que será lo más difícil de tumbar, indudablemente. Pero, ¿dónde está el Imperio Romano? ¿Dónde está el Imperio Griego? ¿Qué se hicieron los persas y los egipcios? Lo mismo diremos de todos los imperios que haya hoy en día. Y en ese sentido, como Acuario es el amor al prójimo, creo que nos corresponde unirnos un poco más. Eso estamos buscando en todas partes. Las conmociones que puede haber en México, en Colombia y en Venezuela particularmente, pues nos dejan un ejemplo de que toca unirnos. Porque si el mandamiento número 11, que es la era de Acuario, porque Acuario es el signo número 11, dice un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, va a tocar rápido porque no va a quedar prójimo. Es imposible que no entremos en un proceso de paz, pero eso empieza con nosotros mismos, sea como país en Colombia o en Venezuela, por poner los dos ejemplos más cercanos tal vez a las personas que ven estos programas, aún los de Cuba igualmente, pero si no empezamos con nosotros mismos, ¿dónde va a estar esa armonía? Bien, creo que con la voz del pueblo vamos a tener que dejar muchos movimientos muy personalistas y entrar a algo mucho más comunitario, la cooperación, la fraternidad, los recursos humanos, los derechos humanos, la conciencia dentro del grupo, todo lo que tenga que ver con los recursos de la naturaleza, porque si no nos va a cobrar el daño que le estamos haciendo. Y la voz del pueblo, por ejemplo, Greenpeace la está clamando a grito herido por, no sé, pongamos un ejemplo, por las ballenas o los delfines. ¿Cuál es su causa? ¿Cómo vamos a entrar y saber que estamos en la era de Acuario si en nuestra propia casa o nosotros mismos no estamos en paz? Fíjense bien, el que está en paz consigo mismo vive el presente. El que está ansioso vive el futuro. Y el que está preocupado por algo vive el pasado. Solo aquellos que viven en paz viven el presente. Piensen en eso y sepan qué tan en paz están ustedes. Ya vuelvo. Pues en los consejitos astrales, precisamente ustedes los Aries tienen a Urano, que rige a Acuario. Y si Aries es la impaciencia, la agresividad, el mal genio, la intolerancia, y Urano son los movimientos populares, ustedes sí que están ahora en una buena época para liderar en el sentido correcto de la palabra todos los movimientos que hubiera en su familia, en la vereda, en el barrio. Aries siempre es un signo de primera fila, por eso su frase es yo soy. Y si Acuario está ahí, y eso es cada 84 años, búsquense un motivo por el cual ustedes puedan decir, aquí estoy, ¿me necesitan? Soy el primero. Pero en eso hay que dejar un poco el pasado atrás, ¿eh? A Tauro lo rige Venus, y ahora tenemos a Venus en Tauro. Esa sí que es una época para estar mucho más en paz y en armonía consigo mismo. Venus es el equilibrio. Bueno, Venus rige la riqueza, es cierto, pero la riqueza no hay que verla solo como lo económico. Venus también puede regir en cierta manera cómo atraemos a las demás personas. Y si hay alguien que se puede sentir a gusto en su casa, atendiendo gente y comiendo muy bien, es Tauro. Porque uno invita a uno de esos amigos que hace tiempo no ve a su casa y hacen ello. El Sol está en Géminis y el Sol es la luz. El objetivo del Sol es dos cosas: guiarnos y alumbrarnos. Bueno, calentarnos también. Y si ustedes tienen al Sol encima, pues me parece que cualquier nube negra que los quiera tapar ahora podría ser fatal. Pero ¿y si la nube negra está dentro? Géminis, cuídense mucho del diablito con las alas de murciélago que hay en su hombro izquierdo, porque en este mes los van a tentar. Y Géminis, es muy fácil que caiga en la tentación por aquello de que los acusan de ser duales. Todos los signos son duales, pero Géminis nos enseña que la dualidad es ni buena ni mala, depende de su nivel de ser. Esta semana elévenlo. Mercurio está en Cáncer
qué buena época para cambiar de casa, para las compraventas. Mercurio rige entrevistas, gestiones, todos los papeleos, los acuerdos, las llamadas. Si está en Cáncer, es una magnífica época para reflejarse en alguno de sus hermanos, porque Mercurio rige los hermanos, y hacer negocios con ellos también. Estoy hablando en esos términos porque Mercurio es la comunicación, y si Cáncer es lo emocional, procuren que la parte emocional de ustedes, los cangrejos, que es tan sensible, no les juegue unas malas pasadas, porque pueden leer entre líneas o entender lo que no es. Lean muy bien la letra menuda y oigan muy bien las vocecitas menudas o las insinuaciones que les hagan por esta época de su vida. Ya vuelvo. Hola, terrícolas. Se preguntan muchas veces ustedes qué es una carta astral. Oigan, es el libreto de su vida. Llámenme o escriban el email, que con mucho gusto yo les interpreto aquello que ustedes escribieron al nacer en su carta astral. Estábamos diciendo al principio del programa que una de las principales características de la era de Acuario es la rebeldía, es la revolución. Acuario es eso. En la mitología grecorromana, a Acuario, que lo rige Urano, fue a la única deidad que los griegos no le hicieron un templo, porque ellos decían que estábamos dentro del templo de Urano. La bóveda celeste es eso, las estrellas como las que trae mi invitado alrededor del cuello. Junior, bienvenido. Muchas gracias, un placer. Eso que acabo de decir es cierto. Correcto. Las estrellas, obviamente, rigen nuestro destino. ¿Por qué? Porque hasta las aves se guían por las estrellas. Los marineros descubrieron las rutas principales del planeta Tierra por las estrellas. Y por eso llamaron la Cruz del Sur y entonces cogían para determinado lado. Y para eso se necesitaba inteligencia, una observación muy grande. Y es ahí donde quiero empatar contigo. En la carta astral, que es como una carta de navegación, como la que usaron los antiguos para la navegación, es un libreto como que el alma escribiera, como un compositor que tiene una partitura. Okay. Y los elementos son fundamentales. El fuego rige la energía de una persona. La tierra, lo práctico, lo aterrizado. El aire, la inteligencia y el movimiento. Y el agua, la parte emocional. Lo normal es tener 5 planetas en alguno de esos elementos. Y tú, solo en aire, tienes más de 7. Wow. Óyeme bien. Increíble. Tú eres Géminis y muy Géminis, o sea, diablito y santico al mismo tiempo. Sí. Bien. En Géminis tienes 1, 2, 3, 4... Tienes 5 factores, eres muy geminiano y por lo tanto muy aire. Pero a la hora en que tú naces allá en Harlem, el signo que salió en el horizonte es Libra, es lo que llamaremos el ascendente. Y tanto Géminis es aire como Libra es aire, o sea que eres doble aire. El aire dice, debo saber cómo compartir con el prójimo, que acabamos de decir que es la era de Acuario. Debo saber cómo compartir con el prójimo lo que yo sé. Sí. Y Géminis en astrología yo le digo chisminis. ¿Por qué? Porque tiene mucho que decir. No, definitivamente. ¿Y tú lo dices a través de qué? Yo lo digo a través de la música, represento la música urbana de la República Dominicana, donde somos un grupo de jóvenes que se quieren expresar y aliviar su carga emocional. Junio 13 del 84, nace Junior Floro en el hospital de Harlem. A una madre sin recursos, that is not the problem. Te quiero explicar of how I started from the bottom. Claro, fue difícil, I didn't have a father. My mother was a hustler, no quería una cría. So me zumbaron tempranito pa' donde mi tía. Now that lovely lady es la madre mía. Y la expresamos a través de la música. Música urbana, y nací en Harlem, y es increíble donde la música urbana domina la ciudad de Harlem. Sí. Y también me mandan a la República Dominicana
en mi adolescencia, donde la música urbana, en otro idioma español, también domina. Yo tuve mucha suerte, entonces hice mi compañía de música. Pues pasé muy rápido por encima de lo que llamamos el ascendente. El ascendente es el signo que salía en el horizonte mientras tú salías de la madre. Y ese signo es muy importante porque cada 2 horas va cambiando en el horizonte un signo que asciende. Y Libra en particular, como lo puedes ver aquí, Libra en astrología rige las bellas artes, todo lo que tenga que ver con la música, la pintura, incluyendo hasta la arquitectura, porque las bellas artes tienen que ver, como decían los antiguos, con las matemáticas. La música obviamente es pura matemática. Y si tú tienes ese ascendente Libra, pues tú tienes el gran triángulo de aire que está compuesto por Géminis, Libra y Acuario. Para ti serán fundamentales las personas de signo Acuario, pero también los temas que rige Acuario, que son los que acabamos de ver en el programa. La rebeldía, para empezar, el caos también. La sociedad, una revolución total. Lo estás diciendo tú, pero prefiero mostrártelo aquí para que veas cómo está escrito perfectamente. Acuario en astrología tiene que ver con la independencia, la libertad, la revolución, los trabajos sociales, los sindicatos, las uniones libres, todo lo que vaya contra lo tradicional. Una voz que viene desde muy profundo. Pues del fondo de las estrellas. Exacto. Bien. Y mira, inocentemente me puse las estrellas esta noche, pero desde temprana edad me dijeron a mí, mantén tus ojos en las estrellas y serás una. Sí, es literalmente válido. Es muy válido. Bien. Ahora, Géminis en astrología rige el yin y el yang. Lo positivo y lo negativo para una persona Géminis no debe existir porque son 2 polos complementarios. Bien. Pero Géminis, si a mí me preguntan qué prefiere, este lapicero o este, yo digo prefiero este. Géminis dice ambos. Correcto, eso sí es verdad. Géminis nos enseña una cosa muy importante en el zodíaco, a adaptarnos a lo que suceda. Porque el que se adapta pasó, pregúntale a los dinosaurios. No se adaptaron, mucha barriga, poco cerebro, y dijeron no, necesitamos a alguien con más cerebro y menos barriga, y de ahí los mamíferos evolucionaron. Tú como Géminis nos enseñas la versatilidad, a adaptarnos, pero Libra nos enseña a ser flexibles como la balanza, ¿ves? Porque si una balanza fuera, si uno fuera muy rígido, si va a pasar la cuerda floja, se cae. Por eso que en mi sencillo yo expreso que ya yo me siento bien, porque me aprendí a aceptar todo lo que yo viví, que fue malo, y ya yo me siento bien. ¿Hay algo que podamos contar de esa época? Definitivamente. ¿Del infierno? Bueno. Fue un infierno de aprendizaje. Ahí salió la versatilidad y la adaptación, ¿ves? Sí, nacido, no me crié con mi madre ni mi padre, me crié con mis tías. Fue un poquito vacío, pero como te digo, tú aprendes a aceptar tu alrededor. Pero quiero mostrarte algo que es fundamental para que vayas viendo por qué. La casa de los padres es la casa 4 en el zodíaco. Y tú acabas de decir una verdad que tú mismo escribiste en tu carta astral. La casa de los padres la tienes vacía. Correcto. O sea, al encarnar pediste un libreto en donde los padres no estorbaran. Para nada. Se trató de aprendizaje. Ese fue el infierno de aprendizaje. Bueno, pero eso significa que tienes menos apegos emocionales y te manipulan menos. Sí, correcto, correcto. ¿Qué expresas a través de esa música? Porque no creo que sea poesía barata. Bueno, a través de la música me expreso todas las historias de mi vida, todo lo que tenga que ver con mi alrededor. En la música mía también suena un poco triste, pero alegre a la vez, donde yo comparto con varios exponentes de la música. La mía, yo al principio de mi carrera expresé lo que sentí cuando era joven. Ya yo pasé de esa etapa y vuelvo y digo, me siento bien. Y ahí terminé la puse en el olvido, esa faceta de mi vida ya. Cuando uno nace, uno pertenece a un signo, pero también pertenece a una casa, lo que se llama un sector zodiacal. Tú perteneces a la casa 8, que en astrología es la casa más crítica de todas. Te voy a mostrar. La casa 8 es la casa de la muerte y las grandes transformaciones, las regeneraciones,
La casa 8 son las crisis, los ritos, las iniciaciones, la violencia. Sí, Eso suena un poco a Harlem, ¿no? sí. Ese definitivamente era el alrededor de nosotros creciendo, donde perdí a mi padrino por la enfermedad del SIDA, que eso fue algo terrible. Pues mira, aquí dice sexo, es la casa del sexo, precisamente, y de la muerte. Está puesto así. Ahora, lo que tú tienes que hacer es, con tu inteligencia, porque de todos modos estamos hablando de una carta en donde Géminis, el signo de la inteligencia, está en la casa de la muerte, ayudar al menos a que la gente encuentre una puerta de salida cuando ya creen que todas las demás se le han cerrado. Porque el dicho dice que cuando el escorpión se siente acorralado, se clava el aguijón. Y esta es la casa natural de Escorpión, ¿ves? Ahora, a ti te ven a ser un planeta llamado Plutón. Plutón es el planeta que salía en el horizonte y tú puedes decir, Plutón y yo somos hermanos porque cuando yo salía de mi madre, Plutón salía en el horizonte. Y Plutón en astrología es algo así como la riqueza interior tuya, por eso Miki le pone Pluto a su perrito, porque Pluto significa riqueza, la fuerza oculta en la naturaleza, que encerrada en ti no va a salir a través del boxear en un ring, sino a través del canto o la música o sí. la letra, porque Géminis es el signo por excelencia de los compositores, los escritores, los editores, los cuenteros, los trovadores, todo eso es Géminis, por eso es que les digo chisminis. La forma menos confrontal de expresarse a través de la música. Sí, pero tienes un poder de adaptación muy grande. Quien va a heredar eso en tu carta, pues va a ser Sagitario, porque toda esa cantidad de planetas que tienes en Sagitario, siendo tu hija Sagitario. El mismo carácter. Mío. Así es. El mismo carácter, definitivamente. Ojalá algún día la conozca y vea cómo el padre le hereda a los hijos, no solamente códigos genéticos, sino también astrales. No, definitivamente. Bien. La traeré un día. Y ustedes no se vayan, que también regreso en un momento. Mira. Géminis. La lunita negra va y viene en estos días entre Cáncer y Leo. Ahora está más en Leo. Pero es que ella a veces está 2 días en un signo y pasa a otro. Esas emociones son tan fluctuantes. De alguna manera, la luna negra no hay que verlo solo como algo negativo. La luna negra también son los ritos e iniciaciones en la naturaleza que tienen que ver como con las sacerdotisas y los chamanes, con aquellas personas que ejercen cierto poder sobre los demás, ojalá a través de su sabiduría, no solo de el poder, un poder que maneja la luna negra, que también tiene que ver con la bestia o el sexo. Dejémoslo ahí, pero ustedes, los Leo, están pasando por una etapa muy pasional, y pasional no es solamente sexual, también uno se apasiona con un tema. La rueda de la fortuna está en Virgo. La rueda de la fortuna es como el mejor foco de energía que hay en el zodíaco. Es algo así como un pozo de la dicha donde no vendemos nuestros ideales por ningún valor. Y Virgo, cuya misión es ser útil a sí mismo y a los demás, a partir de esta semana y por un buen tiempo, va a encontrar su gran felicidad dejando que los demás le pidan ayuda, porque si hay alguien que le fascina eso, es a Virgo. En Libra tenemos ahora la Luna y Marte. Quisiera hablar un poco de esa conjunción que la pueden ver en estos días, pero al atardecer, digamos después de las 8 de la noche. La Luna rige lo emocional y Marte rige lo agresivo, de modo que los Libra pueden estar un poco tensos, nerviosos, intensos, con dudas, enjuiciando a los demás. Deben tener mucho cuidado con ello, porque pasado mañana la Luna ya no va a estar en Libra, sino en Escorpión, y Marte se les queda a ustedes ahí. Y este es el dedo de Marte: Aries, Leo y Sagitario. Cada nudillo rige un signo zodiacal: Aries, Leo, Sagitario, Tauro, Capricornio y Virgo, Géminis, Libra y Acuario, y Cáncer, Escorpión y Piscis. Y este es el dedo de Marte con el que uno apunta. Pues apunten bien, no sea que le salga el tiro por la culata. Escorpión va a tener, como dije ahora, la Luna encima también, pero a la Luna le gusta estar en Escorpión cuando se trata de investigar, de indagar, de ir más allá y averiguar los arcanos. Es una magnífica época para consultar el tarot o al astrólogo
oídos del psicólogo, o si usted es psicólogo, está mucho más preparado durante esta semana para dar una buena receta, un buen consejo a sus pacientes. Pero el principal paciente de ustedes mismos, de ustedes deben ser ustedes mismos. Recuerden que tienen a Saturno encima también y están haciendo un gran funeral en su vida, que queda unos buenos meses por delante, como 15 meses falta aún para que Saturno se vaya de allí y vuelva en 30 años. Y yo vuelvo en un momento también con el resto de signos. No se vayan. Hola amigos, muchos de ustedes me escriben siempre preguntando por su vida emocional, especialmente por eso. Pues bien, escríbanme al email que aparece en pantalla y yo les contestaré todas las inquietudes que tengan acerca de cuál es su pareja ideal. Bueno, en este inicio de la era de Acuario ha habido cosas interesantes. Por ejemplo, si Acuario va a ser el signo en la era de América, porque Piscis fue para la era de Europa. Todos los últimos 2000 años fue una era de agua y desde Europa colonizaron por agua todo el mundo, los ingleses, los portugueses, los españoles, los italianos, la punta de Europa. Y el continente americano es para la era de Acuario. Ha ocurrido cosas interesantes. Si Acuario es el signo de la comunidad, por primera vez se eligió en América un presidente afrodescendiente en América, en Estados Unidos, cosa prácticamente imposible. Pero además se eligió por primera vez un papa latinoamericano, también pareciera imposible. Bien, las comunidades entonces entran en un nuevo proceso en América. Como se están acercando las elecciones en Colombia, elecciones presidenciales, también está ocurriendo una cosa interesante allí. Los dos signos opuestos en el zodíaco, si ustedes ven aquí, dos signos hay opuestos porque todos en el zodíaco tenemos como ejes. Y esos son Leo y Acuario. Ese par de signos forman un eje zodiacal. Leo es como el Sol, porque lo rige el Sol. Pero Acuario es la galaxia de soles, porque Acuario, inclusive en la carta del tarot, el arcano del tarot para Acuario es la estrella. Bien, Leo y Acuario son enfrentados, pero también son complementos. Fuego y aire y fuego. Qué curioso que en Colombia esté ocurriendo lo siguiente. Uno de los candidatos, Juan Manuel Santos, es Leo. Y el opuesto es Oscar Iván Zuluaga, que es Acuario. Los dos son opuestos. La tierra de Oscar Iván está en Leo y la tierra del doctor Santos está en Acuario. Bien, ¿qué hacemos con dos signos tan opuestos y ambos son, como diría el zodíaco, el amor al prójimo o la fraternidad? Ego, el brillo del sol. Acuario, el brillo de las comunidades. Pero el tema en Colombia está más impactante porque después de 50 años la guerrilla de las FARC han entrado en un proceso de paz. Entonces la pregunta es, ¿cuál de los dos candidatos están más en empatía con dicho proceso? Diría uno que el doctor Santos, que es presidente actual, ya lo ha adelantado bastante, como nunca antes ningún otro presidente lo hubiera hecho con la FARC. Se hizo en otras épocas con la guerrilla del M-19 y el Quintín Lame en los años 90, principios de los 90. Pero es mucho más importante el proceso con la FARC, que ya lleva de los 5 puntos, 3 agendados a favor y de eso se ha hecho mucha publicidad. Bien, la pregunta es, para el 15 de junio que son las elecciones, como la casa 10 es la casa del éxito en la vida profesional, la casa 10, si ustedes ven aquí, rige todo lo que tenga que ver con gobernantes y políticos. Bien, eso está puesto en el zodíaco de forma tal que ese sector, lo que conocemos como la casa 10, de alguna manera tiene que nombrar a los gobernantes y a los políticos. Está puesto ahí. Entonces la pregunta es, ¿cuál de los dos o qué significa ese sector en el zodíaco para ellos?
En la carta del doctor Zuluaga, a Aries lo rige Marte, que es el dios de la guerra. Ojo, el dios de la guerra. Si en la parte alta del zodíaco allí está Marte y a Urano lo rige Acuario, me parece que uno de los candidatos está, no digamos más a favor de la guerra, porque no puede haber ningún candidato a favor de la guerra, pero por lo menos, si eso es así y yo no tengo ninguna escogencia política, yo estoy analizando una carta astral como de cualquier otra persona, con el doctor Zuluaga habría más opciones de continuar el conflicto. ¿Bien? El conflicto. Ahora, si vamos a la carta del doctor Santos, actual presidente de la República, él tiene en la casa 10 no a Aries, sino a Piscis. Y ya sabemos que Piscis está más, tan es así que Piscis dice, vete en paz. Piscis siempre rige la paz del alma. Y tal vez lo que la carta del doctor Santos quiere insinuar es que por primera vez en la vida estamos más cerca de hacer la paz sin siquiera saber qué es lo que se está haciendo en Cuba, porque él no ha tenido la delicadeza de informar al público qué está ocurriendo allá y tal vez por eso tiene tantos ataques al proceso. Entonces dicen que se le está vendiendo a Castro y a Chávez, que ya está muerto, y a Maduro en Venezuela. Yo no creo que sea así. El presidente Santos es Leo. Lo único que se le puede achacar es un gran ego, una vanidad y un gran orgullo. Pero que él quiera brillar, quiere brillar. Y la mejor forma que él ha encontrado para brillar es haciendo el proceso de paz. El día de las elecciones, Marte, que dijimos que es el dios de la guerra, todos los candidatos lo van a tener en Libra. Ambos candidatos tienen ese Marte en Libra. Y Libra en astrología precisamente es el signo de la paz. Miren qué curioso, porque Libra es la armonía, y si es así, el planeta de la guerra está en el signo de la paz. Hay dos Acuarios en Colombia, y el presidente Santos está entre los dos. Ya dijimos que Leo y Acuario son signos opuestos y complementos. Si el presidente Santos, como Leo, está en la mitad, en una esquina está el doctor Zuluaga, que es Acuario. Pero en la otra esquina está un personaje siniestro llamado Timochenko, que es quien dirige a las FARC como grupo guerrillero. O sea que el doctor Santos está entre dos Acuarios. Curiosamente, Timochenko podría, con el grupo de la FARC, desear la paz, como ya se ha venido llevando en el último año y medio. Pero al otro lado también hay otro Acuario que no está de acuerdo con el proceso de paz tal como se viene llevando. Entonces el doctor Santos y con ellos quienes voten por los dos candidatos están entre la guerra y entre la paz. Indudablemente, si la balanza está tan equilibrada, va a haber una especie como de photo finish. Creo yo que entrando a la era de la paz y de la armonía entre los pueblos, en América se tiene que dar un proceso muy acuariano, que es la voz, la fraternidad. No estoy de acuerdo, y yo vivo en una comunidad indígena, ustedes lo saben, no siempre la voz del pueblo tiene la razón, no. Muchas veces el pueblo es un poco más inconsciente de lo que hace. Yo creo que la voz, y debería ser una voz más consciente, siempre la tienen en cualquier grupo donde lo miremos, los líderes. Es el líder quien dirige a las comunidades hacia un fin determinado. Por eso es tan importante que Leo, el signo del doctor Santos, que es Acuario, es el sol, que irradia sobre los demás, y Acuario, que es el signo de la comunidad, dejaran de pensar tanto en su presencia o en su ego o en sus conveniencias individuales y de alguna manera entendieran que hay que acercarse más al clamor del pueblo. Pero yo conozco mucho del pueblo porque vivo en esa comunidad hace más de 40 años. Y créanme que no es el proceso de paz lo que más interesa. El pueblo colombiano, y espero que no el venezolano, están acostumbrados después de 50 años a lo que ocurre en las montañas a través de la guerra. No es ese el afán.
el afán de cualquier pueblo o cualquier grupo en un país debe ser más bien el bolsillo, la educación y el trabajo. Creo que una de las mejores formas de derrotar la guerra es haciendo proyectos productivos y de educación para que la gente tenga más capacidad de educarse. No creo que la paz vaya a venir por una firma, no se necesita ser astrólogo para saber eso, pero al menos se le puede quitar la franquicia a la FARC para que ya no pueda decir somos FARC. Se volverán otro grupo los que no entren allí, pero tengan en la cuenta que las personas que están en La Habana tienen más de 60 años, esos ya no cargan morral, ya no trepan montañas. ¿Qué vamos a hacer con todos los menores de 40 que aún quieren estar en la montaña? ¿Bien? Bien, continuando con los consejos astrales, Capricornio tiene ahora formado momentáneamente en esta semana el gran triángulo de tierra, todito, está compuesto por Tauro, Virgo y Capricornio. El triángulo de tierra dice para Capricornio, o se pregunta para Capricornio, o los Capricornios se preguntan en esta época, ¿qué tengo que hacer para perfeccionar lo que estoy haciendo? Como Capricornio se caracteriza por las pezuñas y no tenerle miedo a nadie, ni a nada. Esta es una época excelente para llegar a la cima del propósito que tengan en la mente, pero también tengan en la cuenta algo, que un Capricornio jamás llega a la cima, porque cuando la cabra trepa y llega hasta lo alto, allá descubre que hay otra cima y después otra y otra. Por eso uno jamás debe tener una meta en la vida, nunca debemos tener una meta en la vida. Tal vez la única meta es seguir trepando, sin esperar ningún resultado. No porque uno sea pesimista, sino porque, como dice el Señor, el que coge el arado, que no mire atrás. Acuario no tiene ningún planeta ahora encima, pero el hecho de haber tantos en Libra y en Géminis también está formando el triángulo de aire. Ese lo acabamos de ver en el programa. El triángulo de aire para Acuario dice, y deben decir los acuarios, debo saber cómo compartir con el prójimo lo que yo sé o lo que yo soy. Al fin y al cabo, Acuario es el signo por excelencia del altruismo. Aun cuando los acusan de fríos y distantes y padres, no sé, eso es, hay que ver toda la carta astral, porque Acuario en general es la forma en que nos relacionamos con otras personas. Me faltó Sagitario y quisiera volver a él antes de seguir. En Sagitario está ahora la Tierra. La Tierra nos da la seguridad de tener los pies firmemente parados en ella. ¿Para qué? Para disparar la flecha. La flecha no se puede quedar en el arco porque toda la vida la flecha templada ahí o guardada en el carcaj, para nada. La Tierra está pasando ahora por Sagitario y es uno de los mejores momentos para lograr la seguridad tanto en lo material como en lo intelectual, y más si ustedes tienen alguna idea de querer algún estudio universitario. Piscis hace rato que tiene una conjunción que qué curioso, pero nos va a hacer todavía sufrir un poco más, y no estoy hablando solo de Acuario, de Piscis. Quirón son las penas, los dolores y las heridas. Neptuno, que rige el mar, está ahora en Piscis, que rige efectivamente los movimientos marinos. Ustedes han caído en la cuenta de la cantidad de naufragios que ha habido últimamente, incluyendo el avión aquel que se perdió del todo. Esa cantidad de naufragios todavía va a haber muchos más. Y ustedes los Piscis, que es el signo de los náufragos, por lo menos lleven un flotador, no en esos viajes que hagan por barco, sino para no ser los náufragos emocionales del zodíaco. Sépanse ayudar a sí mismos. Ya regreso. Hola amigos, lo que más disfruto yo como astrólogo realmente es enseñar astrología para que ustedes no dependan del astrólogo. Pues bien, para aquellos que están por fuera de la Florida, escríbanme porque puedo mandarles el curso completo de astrología. CDs, DVDs y además 2 tomos. Es muy fácil aprenderlo porque es muy práctico. Escríbanme al correo o llamen al teléfono que aparece en pantalla y con mucho gusto se los envío. Bueno, ahora en la sección de preguntas y respuestas hay una mujer llamada Milena Cardona.
que no me hace una pregunta de astrología, pero sí es una pregunta interesante que podemos analizarla. Ella quiere preguntar por los indocumentados en Estados Unidos, si se dará, si habrá documentos para todos. Acabo de decir que la era de Acuario tiene como escenario América. Y si Acuario son las comunidades, los grupos, porque es, lo he dicho muchas veces, el mandamiento número 11, porque es el signo número 11, amados los unos a los otros. Si estamos en la era de Acuario, nosotros tenemos una ventaja sobre Europa para poder hacer la comunidad económica americana, así como está la europea. En Europa hay cientos de idiomas. Aquí tal vez lo mejor que nos dejaron los españoles fue un solo idioma, porque hasta el portugués después de una borrachera lo podemos entender fácilmente. Sí, yo creo que tarde o temprano, más temprano que tarde, el tema de los indocumentados en Estados Unidos pasa a favor, porque en la era de Acuario se trata de tumbar fronteras, y hay fronteras físicas, hay fronteras raciales, sociales, económicas, y poco a poco, hasta religiosas, y poco a poco esas fronteras en América se van a destruir. Obviamente Estados Unidos y Canadá están más afuera de esta comunidad acuariana, pero los latinos cada vez son mucho más en Estados Unidos. Y como se trata de movimientos migratorios, así como cada vez hay más africanos o del norte de África introduciéndose a Europa, cada vez los latinos seremos más en Estados Unidos, hasta cuando definitivamente pongamos un presidente latino, y ahí empezó la era de Acuario, como ya lo pusieron los afrodescendientes en Estados Unidos, y los argentinos, un papa, bueno, los argentinos no, pusieron un papa argentino allá en el Vaticano, pero eso es símbolo y signo de que la era de Acuario en América cada vez se introniza más. Quédate con esa idea. Y ya regreso. Hola amigos, ¿desean saber verdaderamente qué está escrito en su destino? Pues bien, háganme las 3 preguntas más importantes que tengan en este momento de su vida y yo les responderé vía email. Una de las palabras más importantes para Acuario es la libertad y la independencia. Yo a veces me encuentro con muchas personas que critican este tema de la astrología sin saber realmente qué significa. Y siempre me dicen que ellos ya encontraron la verdad. Y como el maestro dice que la verdad os hará libres, siempre les pregunto, ¿y al encontrarla entonces ya se hicieron libres del mal genio, de la depresión, de hablar mal del prójimo? ¿Ya son libres de...? Por lo general me dicen que es ser libres del pecado. Bien, yo creo que solo cuando nos liberemos de lo que no somos, es que verdaderamente sabremos quiénes somos. Pero para liberarnos de lo que no somos, alguien en nosotros tiene que saber quiénes somos. Somos uno. Y así como él dijo, mi padre y yo somos uno, ¿por qué no lo podemos decir nosotros? Solo que hay que saberlo decir con la suficiente humildad para no crecer el ego. Porque el ego no es uno, sino con la tierra. Los dejo ahí. Regreso en otra oportunidad. Gracias,